Hola, chicas y chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a realizar la primera parte del tema leyes de exponentes. 1. Producto de potencias de igual base o multiplicación de bases iguales. Para resolver, se copia la misma base y se suman los exponentes. Por ejemplo, tenemos el producto de tres potencias, cuya base es la misma, en este caso a, elevado a x, n y 1 respectivamente. Se resuelve copiando la misma base a y los exponentes se suman, es decir, x más n más 1. Tenemos otro ejemplo que en este caso también es el producto de tres potencias, que sería 3 al cubo por 3 al cuadrado por 3 elevado a la 1. Se resuelve copiando la misma base 3 y se suman los exponentes 3 más 2 más 1. Se obtiene como resultado 3 elevado a la 6. Sabemos que las potencias se resuelven multiplicando el número de veces que indica el exponente al número de la base. En este caso se debe multiplicar 6 veces el número 3 y se obtiene como resultado 729. 2. Cociente de potencias de igual base o división de bases iguales. Se copia la misma base y se restan los exponentes. Por ejemplo, tenemos el cociente de dos potencias, cuya base es la misma. En este caso es a a la x dividido entre a la n. Se resuelve copiando la misma base a, pero en este caso se deben restar el exponente del numerador menos el exponente del denominador, x menos n. El siguiente ejemplo muestra el cociente también de dos potencias, cuya base en este caso es 7. La potencia del numerador es 9 y la del numerador es 6, por lo cual copiamos ya la misma base que es 7 y restamos el exponente del numerador menos el exponente del denominador, 9 menos 6, obteniendo 7 al cubo, por lo cual multiplicamos 3 veces el número 7 y se obtiene como resultado 343. 3. Exponente 0. Toda base a excepción de 0 elevado al exponente 0 es igual a la unidad. Podemos demostrar esta teoría recordando que cualquier cantidad, en este caso a elevado a x, dividida entre la misma cantidad es igual a la unidad. Recordemos además que la ley de exponentes para la división de bases iguales indica que se debe copiar la misma base, en este caso a, y se debe restar el exponente del numerador menos el del denominador, en este caso x menos x. Así obtenemos que a elevado a 0 es igual a la unidad, donde a es toda base a excepción de 0. Porque cuando el denominador de una fracción es igual a 0, esta se considera indefinida. Tenemos como ejemplo a elevado a 0, que es igual a la unidad. 6 elevado a 0, igual a la unidad. La base, 6 al cubo menos 15, todo ello elevado a 0, que resulta ser igual a la unidad. 4. Exponente 1. Toda base elevada al exponente 1 es igual a la misma base. Tenemos, por ejemplo, a la 1, donde a es la base. Por lo tanto, el resultado es la misma base. 13 elevado a la 1, siendo 13 su base y siendo 13 el resultado. 5. Potencia de potencia. Se copia la misma base y se multiplican todos los exponentes. Esto aplica cuando existen signos de agrupación, tal como en nuestro ejemplo, donde tenemos paréntesis. El primer ejemplo es a elevado a la x, entre paréntesis y elevado a la n. Para resolver copiamos la misma base, en este caso a, y multiplicamos todos los exponentes, es decir, x por n. El segundo ejemplo es 2 elevado al cubo, entre paréntesis y elevado al cuadrado.
todo lo anterior entre paréntesis y elevado nuevamente al cuadrado. Para resolver copiamos la misma base, en este caso 2, y multiplicamos todos los exponentes, es decir, 3 por 2 por 2. Así obtenemos 2 elevado a la 12, por lo cual debemos multiplicar 12 veces el número 2, y así obtendremos el resultado que es 4096. 6. Potencia de un producto. Se copia cada factor afectado por el mismo exponente. Por ejemplo, tenemos la potencia del producto x por y por z, elevado al exponente n. Para resolver debemos copiar cada factor, es decir, x, y y z, y afectarlos por el mismo exponente, es decir, n. Así obtenemos que el resultado es x elevado a la n por y elevado a la n y por z elevado a la n. El siguiente ejemplo es inverso al ejemplo anterior. Aquí tenemos el producto de dos factores diferentes, en este caso x menos y x más y. Ambos afectados cada uno por el mismo exponente, es decir, n. Para resolver debemos multiplicar ambos factores, es decir, x menos y por x más y. Todo ello encerrado entre un símbolo de agrupación, en este caso las llaves, y elevados o afectados por el mismo exponente, en este caso n. 7. Exponente negativo. Se invierte la base y cambia el signo del exponente. Por ejemplo, tenemos n elevado a la menos x, cuyo denominador evidentemente es la unidad. Para resolver debemos invertir la base, en este caso n, que pasará de ser numerador a ser denominador. Y debemos cambiar el signo del exponente, es decir, pasaremos de menos x a x, siendo el resultado 1 sobre n elevado a la x. Nuestro siguiente ejemplo es un cociente. Para resolver debemos invertir nuevamente la base, es decir, a pasará de ser numerador a ser denominador y b pasará de ser denominador a ser numerador. El signo del exponente lo debemos invertir, de menos x pasará a ser x positivo, siempre respetando los signos de agrupación, en este caso el paréntesis. Y como último ejemplo tenemos a 4/3 elevado a la menos 3. Para resolver invertimos nuevamente la base. 4, que es numerador, pasará a ser denominador. 3, que es denominador, pasará a ser numerador. Y cambiamos el signo del exponente. De menos 3 pasamos a 3 positivo. 8. Potencia de exponentes. Se agrupan los exponentes de 2 en 2, de arriba hacia abajo. Por ejemplo, tenemos a 4 elevado a cubo, elevado a la 9 y elevado a 0. Para resolver, agrupamos los dos exponentes de la parte de arriba, es decir, 9 elevado a la 0. Sabemos que toda base, a excepción del 0, cuando es elevado a 0, es igual a la unidad. Así tenemos 4 elevado al cubo elevado a la unidad, por lo cual agrupamos nuevamente los dos exponentes de arriba, es decir, 3 elevado a la unidad. Sabemos además que toda base elevada a la unidad es igual a la misma base, en este caso 3. Así obtenemos 4 elevado al cubo, es decir, debemos multiplicar 3 veces el número 4 y obtenemos como resultado 64. Por último, vamos a desarrollar un ejemplo en el cual debemos aplicar las teorías y leyes de exponentes que hemos aprendido en el presente video. Nos piden simplificar la ecuación. Empezaremos con la potencia 5 elevado al cuadrado, elevado a la 7 y elevado a la 0, para lo cual aplicaremos la teoría de potencia de exponentes, la cual nos indica que debemos agrupar los dos exponentes de arriba, en este caso 7 elevado a la 0,
Ahora se hace necesario aplicar la teoría de exponente cero, la cual nos indica que toda base, a excepción de 0, cuando está elevado a 0, es igual a la unidad. Continuamos entonces con el número 25, el cual será igual a 5 al cuadrado, gracias a que hemos realizado su mínimo común múltiplo. Hacemos lo propio con el número 70, que será igual a 5 por 2 por 7. Esto entre el signo de agrupación, que es el paréntesis, y elevado al cuadrado. Ahora tenemos a 2 al cubo, que está afectado por el exponente 2. Para resolver esto vamos a aplicar la teoría de potencia, la cual nos indica que cuando existe signos de agrupación, como en este caso el paréntesis, debemos copiar la base, que es 2, y debemos multiplicar todos los exponentes, en este caso 3 por 2. El 5 al cubo se mantiene. Y ahora debemos realizar el mínimo común múltiplo de 14, que será igual a 2 por 7. Todo eso entre un signo de agrupación y elevado al cuadrado. El 5 a la cuarta se mantiene. Ahora continuaremos con la potencia 5 elevado al cuadrado y elevado a la unidad, para lo cual nuevamente aplicamos la teoría de potencia de exponentes, es decir, agrupamos los dos exponentes de arriba, en este caso 2 elevado a la unidad. Sabemos también que la teoría de exponente 1 indica que para toda base que está elevada a la unidad tendrá como resultado la misma base, en este caso 2. Continuamos con 5 al cuadrado, que se mantiene. Ahora tenemos la potencia de un producto, en este caso 2 por 5 por 7, que está elevado al exponente 2. Para resolver debemos copiar cada factor del producto, en este caso 2, 5 y 7, y elevarlo o afectarlo cada uno al exponente, en este caso 2. Resolvemos 2 que está elevado a 3 por 2, obtenemos que es igual a 2 a la sexta. 5 al cubo se mantiene y ahora tenemos que aplicar nuevamente la teoría de potencia de un producto, en este caso para el producto 2 por 7, que está elevado al exponente 2. Como bien sabemos, la teoría nos indica que debemos copiar cada factor del producto, en este caso 2 y 7, y afectar a cada uno por el exponente, en este caso 2. El 5 a la cuarta se mantiene. Ahora lo que nos resta hacer es aplicar la teoría de producto de potencias de igual base, para lo cual vamos a trabajar con las cantidades que tengan la misma base. Por ejemplo, 2 al cuadrado trabajará con 2 a la sexta. Tienen la misma base, es decir, 2, por lo cual copiamos la misma base y sumamos los exponentes. 2 más 6. Hacemos lo propio para la base 5 y la base 7 del numerador y para el denominador, para la base 2, 5 y 7. Observemos además que tenemos 7 al cuadrado, tanto en el numerador como en el denominador, por lo cual lo simplificamos. Resolvemos la suma de exponentes y tenemos el cociente 2 elevado a la 8 por 5 elevado a la 6 dividido entre 2 al cuadrado y 5 elevado a la 7. Por lo cual será momento de aplicar la teoría de cociente de potencias de igual base, para lo cual trabajamos nuevamente con las mismas bases. Para empezar trabajamos con la base 2, copiamos la base 2 y restamos el exponente del numerador, es decir 8, menos el del denominador, es decir 2, tal como está expresado aquí. Hacemos lo propio con la base 5. Resolvemos la resta de exponentes y obtenemos 2 elevado a la sexta por 5 a la menos 1. 2 elevado a la sexta quiere decir que debemos multiplicar 6 veces el número 2,
y así obtenemos 64. Para resolver 5 elevado a la menos 1 aplicaremos la teoría de exponente negativo. Es decir, se invierte la base. El 5, que era un numerador, ahora pasará a ser denominador. Y se cambia el signo del exponente. De ser menos 1 pasará a ser más 1. El número 64 se mantiene y aplicaremos nuevamente la teoría de exponente 1. Cualquier base elevada al exponente 1 es igual a la misma base. Resolvemos esta multiplicación y obtenemos que v será igual a 64 quintos.